Descubre el increíble camino oculto que te llevará a tu sorprendente destino. El sonido del mariachi resonaba en el aire, pero para Valeria solo era un eco distante de sus sueños ahogados. A sus 22 años, la joven sentía una presión aplastante. Cada día, su familia, con manos callosas y miradas cansadas, le recordaba que la vida se forja bajo el sol abrasante de la tierra. Sin embargo, en su interior ardía una pasión desbordante por la ciencia, un deseo irrefrenable de entender el universo. La lucha entre su legado familiar y su ambición personal se convirtió en un torbellino que amenazaba con arruinarla. Mientras organizaba el desván de su abuela, un antiguo diario apareció y con él, la revelación de que su abuelo había sido un brillante científico. Las páginas desgastadas llenaron su corazón de un fuego desconocido. Ella no era solo una soñadora. Era parte de una línea de pensadores. Mientras trataba de perseguir el conocimiento, Valeria se inscribió en la universidad, donde los sabores de la libertad y el miedo se entrelazaban en su estómago. Cada día enfrentaba comentarios burlones sobre su origen, su forma de vestir y una economía personal que apenas le permitía subsistir. El mundo académico la recibía con brazos fríos y una mirada que decía, no perteneces aquí. Su madre, la más sensible a su lucha, le enviaba mensajes de que el trabajo duro esperaba en casa, que el campo la necesitaba. Era una tensión constante. Las palabras de su madre resonaban como un canto de sirena que la llamaba a renunciar a sus sueños, mientras que el eco de su abuelo la empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. En medio de esta tormenta emocional apareció el profesor Martínez, un académico desilusionado que vio en Valeria algo que otros no parecían notar, su potencial. Las horas que ella pasaba en la biblioteca, escuchando su voz llena de sabiduría, se convirtieron en su refugio. Había algo en esas conversaciones que le daba vida, pero cada charla la llevaba a una encrucijada más profunda. Su alma vibraba al ritmo de la ciencia, pero su corazón se sentía dividido, como un puñal atravesando el recuerdo de su familia y su deseo. En la quietud de la biblioteca, el murmullo de las páginas pasadas se mezclaba con sus anhelos, pero siempre estaba presente la sombra de la decepción familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se convirtieron en una espiral de ansiedad mientras Valeria deducía que su abuelo había dejado un proyecto olvidado en el diario, algo que podría transformar su gente. Pero cada vez que imaginaba ese futuro, la mirada de su padre, llena de desaprobación, la perseguía. ¿Quién te crees para cambiar nuestra forma de vivir? La pregunta resonaba en su mente, profunda y dolorosa. Una noche, sentada en la mesa donde su familia cenaba, una tormenta interna llegó a su clímax. «Es solo un sueño, Valeria», murmuró su padre, mientras los demás guardaban silencio. En ese instante, Valeria sintió que todo se desmoronaba. ¿Podría realmente arriesgar su futuro, la relación con su familia, por algo que podría ser visto como locura? A medida que sus pensamientos se intensificaban, el peso de la decisión se transformó en un grito silencioso. Era el momento de demostrar que su carrera no solo importaba, sino que podía cambiar vidas si solo le permitieran intentarlo. La incertidumbre se volvió insoportable, y la respuesta parecía estar al alcance de su mano, pero la duda aún la mantenía atrapada. ¿Tendría el valor para enfrentarse no solo a su familia, sino también a su mayor enemigo, su propio miedo? Valeria despertó una mañana con la determinación ardiendo en su pecho. La presión seguía ahí, como una sombra constante, pero ahora sentía que había algo más, una chispa de claridad. No podía seguir viviendo bajo el peso de las expectativas familiares que limitaban su visión del mundo. Se sentó en el borde de su cama, el antiguo diario de su abuelo reposando sobre su regazo. Nuevas ideas empezaban a tomar forma en su mente, un plan que amalgamaba su deseo de explorar la ciencia con su necesidad de impactar su comunidad. Sin embargo, para que su esfuerzo valiera la pena,
Debía primero comprender la magnitud del descubrimiento que había encontrado en el diario. Con un cuaderno y un lápiz que usó para tomar apuntes en clase, comenzó a transcribir las notas de su abuelo, llenas de fórmulas, conceptos e ideas enigmáticas. Valeria se sumergió en el legado de un hombre que, a pesar de ser un forastero en su propia casa, había tenido el valor de soñar. El tiempo se convirtió en un borrón. Días y noches se fundieron mientras el mundo exterior desaparecía en cada nuevo hallazgo. Mientras se dedicaba a investigar, notó que había un vacío en su conocimiento, no podía avanzar sin más. Necesitaba la guía del profesor Martínez. Se sentó a escribirle un correo, titubeando entre la emoción y el miedo. ¿Qué pasaría si él no creía en su proyecto? Pero, impulsada por la necesidad de despejar sus dudas, pulsó enviar. A la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba a través de las cortinas, su teléfono vibró con una notificación. Valeria, tengo curiosidad por tu proyecto. Reúnete conmigo en la biblioteca hoy a las 5. El mensaje era breve, pero la posibilidad de obtener su apoyo la emocionó hasta el tuétano. A medida que avanzaba el día, el nerviosismo ganaba terreno. Se planteaba 1000 preguntas. ¿Cuáles serían sus reacciones? ¿Se burlaría de ella como otros estudiantes? Se miró en el espejo, tratando de aferrarse a su confianza. «Eres más que lo que piensan de ti», se recordó. Esa noche, cuando cruzó las puertas de la biblioteca, el silencio la envolvió. En su pequeño rincón, el profesor la estaba esperando, y su expresión era serena, pero curiosa. Como si el tiempo se hubiera detenido, Valeria comenzó a compartir su visión. Cada palabra, cada gesto, le acercaba a su sueño. El profesor escuchaba con atención, asintiendo y haciendo preguntas incisivas. La conversación giraba entre la pasión por la ciencia y la responsabilidad hacia su comunidad. Un reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, pero Valeria estaba en un espacio intemporal donde su voz fluyó. Cada reacción del profesor la alentaba a superar el miedo que parecía haberse apoderado de ella durante tanto tiempo. El final de la charla estuvo cargado de posibilidad. Valeria, tienes una idea valiosa. Necesitas un equipo, personas que compartan tu visión, dijo Martínez. Él podía ofrecerle un pequeño financiamiento. Esa simple afirmación significó un mundo de cambio para ella. Hoy había dado el primer paso hacia la realización de su sueño. Aquel regreso a casa fue diferente. La mente de Valeria estaba llena de estrategias, de preguntas sobre a quién podría atraer a su equipo. Las miradas de su familia seguían ecoando en su cabeza, pero empezaba a ver su futuro de otra manera, como una construcción que ella misma podía edificar. Sin embargo, aún había un obstáculo monumental, como presentar su proyecto a su familia sin desatar el caos. De repente, su determinación se tornó tambaleante. ¿Qué pasaría si su padre y su madre rechazaban de plano sus sueños? La sensación de inevitable confrontación creció en su pecho. Al llegar a casa, cada ruido, cada silencio, resquebrajó su confianza. Se enfrentaba a una decisión crucial: ¿debería guardarse el nuevo camino en secreto, o arriesgarse a hablar con su familia? Con el corazón acelerado, supo que su siguiente paso estaba por llegar, y el eco de sus pensamientos resonó en su mente. Era el momento de decidir. La presión se acumulaba nuevamente y, junto a ella, la posibilidad de abrir la puerta hacia un futuro brillante o quedarse atrapada entre visiones encontradas. El día siguiente amaneció con una tensión palpable en el aire. Valeria se encontraba en el umbral de una encrucijada, cada latido de su corazón resonando como un tambor insistente que recordaba su responsabilidad. A medida que se preparaba para el día, contemplaba su plan y reflexionaba sobre las palabras del profesor Martínez. Ahí estaba ella, una joven a punto de dar un salto hacia lo desconocido, pero a la vez sentía que estaba arrastrando el peso de las expectativas familiares como una carga invisible. Su primer impulso fue evitar la conversación, escabullirse para siempre de los conflictos que podría detonar al hablar de su proyecto. Sin embargo, la visión de su futuro, tan vívida y brillante, la obligó a reconsiderar. No quería ser otra sombra en la historia de su familia. Se negaba a ser la que arruinaría sus sueños por temor a decepcionar. Valeria respiró hondo, impulsada por una mezcla de miedo y deseo de crecimiento. Tras horas de preparación mental, llegó el momento.
La mesa del comedor estaba dispuesta, y su familia se reunía. La abuela, en su habitual rol de conciliadora, sonreía con ternura. Los comentarios sobre el día a día llenaban la habitación, pero Valeria encontraba cada palabra como un obstáculo más en su camino hacia la defensa de su sueño. Cuando finalmente las risas cesaron, el silencio se instaló en el ambiente. Quería hablarles de algo importante, comenzó, sintiendo que su voz resonaba en un vacío absoluto. Los rostros curiosos la observaban, un mar de incertidumbre en sus miradas. He estado trabajando en un proyecto científico, sus palabras fluían, pero la mirada de su padre se fue volviendo más dura con cada sílaba. Ella sintió que cada frase se convertía en un acto de valentía, a la vez que un torrente de dudas la inundaba. Cuando terminó, la reacción fue desconcertante. Su madre, siempre la más comprensiva, hizo una pausa antes de hablar. ¿Este es el camino que realmente deseas, Valeria? ¿Por qué no eliges algo más pragmático? La elección de la palabra pragmático se sintió como un balde de agua fría. Su padre, con una ceja levantada, solo dijo, ¿ciencia? Eso está bien, pero ¿y tu futuro seguro? La conversación pronto escaló en un tira y afloja emocional. La decepción de su madre y la frustración del padre creaban un nudo en la garganta de Valeria. Cada intento por explicar su visión resultaba en críticas y reclamos sobre su capacidad de cuidar del futuro, de no decepcionarlos. Ella se encontraba entre el deseo de liberarse y la presión de la tradición, colisionando en su interior. Valeria salió de casa tras esa conversación, su mente crispada, ardiendo con frustración. En la distancia, podía ver a su abuelo, un hombre que había luchado por su lugar en el mundo. La idea de rendirse era inaceptable, debía encontrar otra manera de contar su historia y validar su proyecto. Cada paso al avanzar era un acto de rebelión, un llamado a la acción. Decidió que no podía dejar que ese intento la desanimara. Con el respaldo del profesor Martínez y su propia determinación, tenía que buscar un camino alternativo, algo que la acercara a las personas que realmente querrían apoyarla. La búsqueda de su equipo no sería solo un ejercicio de colaboración, sino un acto de crecimiento personal. La imagen de sus notas comenzaba a ampliar en su mente, las fórmulas y conceptos clamando por ser desentrañados, y en su pensamiento comenzó a gestarse una nueva idea, construir una propuesta que no solo atraiga talento, sino que también resuene con su familia. Tal vez podrían ser parte de su viaje, en lugar de oponerse a él. Valeria debía dar el siguiente paso, y en su interior supo que la búsqueda de apoyo adecuado era solo el principio. El eco de su determinación la acompañó, resonando en cada rincón de su ser. La posibilidad estaba ahí, latente, y el momento de descubrir su verdadero potencial se acercaba. Tenía que actuar rápidamente. No solo luchaba por su futuro, sino también por su lugar en su propia historia, y sabía que la batalla apenas comenzaba. ¿Qué estrategias usaría para reunir su equipo sin perder a su familia en el camino? La pregunta la carcomía, pero su corazón sabía que la respuesta estaba cerca, lista para ser desenterrada. Valeria se adentró en un mundo que sentía tan amplio como desconocido. Su mente tornóse un torbellino en el que las dudas y esperanzas se enfrentaban, cada idea pulsando con la intensidad de su deseo de avanzar. Necesitaba establecer una estrategia que la llevara a la dirección correcta. Una que no desafiara solo a sus padres, sino que también les brindara razones para involucrarse en su sueño. En su pequeño cuaderno, repleto de notas, comenzó a esbozar un plan. Imaginó no solo a un equipo de trabajo, sino a un círculo de apoyo que comprendiera la esencia de su proyecto, uno que los conectara no solo con el conocimiento científico, sino también con la narrativa familiar. Valeria se atormentaba intentando encontrar un enfoque que pudiera hacer brillar su pasión por la ciencia. Mientras mantenía la armonía en su hogar, decidió comenzar su búsqueda cerca. Motivada por su visión de un proyecto colectivo, contactó a compañeros de su carrera, aquellos que solían compartir con ella las inquietudes de su curiosidad científica. La primera en responder fue Ana, una amiga de la infancia con la que había perdido contacto. Su entusiasmo al recibir la noticia la llenó de energía. Ana había hecho su propio camino en la investigación biológica, y juntas podrían crear una sinergia poderosa. Casi como un rito, se reunieron en una cafetería con un ambiente acogedor.
En medio de tazas humeantes y el sonido de murmullos lejanos, Valeria compartió su idea. Una investigación sobre regeneración celular, un tema apasionante con aplicaciones potencialmente revolucionarias. Mientras hablaba, la magia de la conversación despertó su confianza. Era como si su voz resonara con cada latido de su corazón. Ana, visiblemente excitada, aportó ideas propias, y la sinergia entre ambas se volvió palpable. Sin embargo, Valeria sabía que la clave no solo era atraer talento, sino también construir una narrativa que reconciliara su deseo con el de su familia. En ese instante, un destello de inspiración la invadió. ¿Por qué no incluir a su padre en el proceso? Aunque había expresado sus dudas, podría realizar investigaciones de mercado, algo que le encantaba y entendía bien. Con el brillo de la estrategia en su mente, Valeria tomó la decisión de acercarse a su padre con un nuevo enfoque. El siguiente paso era utilizar su proyecto como un puente hacia la comprensión. A la mañana siguiente, se armó de valor y se sentó frente a él en la mesa del desayuno. «Papá, quiero que me ayudes», comenzó, sintiendo cómo su voz se atenuaba en la intimidad del hogar. No solo buscaba su apoyo, quería integrarlo en su viaje. Sin embargo, la duda volvió a aparecer en la mirada de su padre. Su respuesta, aunque cautelosa al principio, fue un claro indicativo de que la conversación pronto se tornaría en un campo minado emocional. Mientras él comenzaba a cuestionar las implicaciones de involucrarse en un campo que consideraba incierto, Valeria se dio cuenta de la magnitud de su misión. No solo se trataba de demostrar que su proyecto era viable, era necesario ganar su confianza. La charla se desarrolló entre silencios tensos y momentos reveladores. Valeria se dio cuenta de que su deseo de avanzar no solo dependía de su lucha personal, sino de encontrar un camino para hacer partícipes a quienes la amaban. Cuestionamientos y respuestas fueron intercalados por la necesidad de ambos de comprender las motivaciones del otro. El tiempo pasaba y cada mirada que su padre le dirigía era una mezcla de duda e interés. Al final de la conversación, la atmósfera era diferente. Aunque su padre permanecía escéptico, una semilla de curiosidad había germinado. Ya no era simplemente la niña que soñaba a solas, era una joven dispuesta a unir caminos y romper paredes. Pero Valeria sabía que aún había un largo trecho por recorrer. La resistencia familiar seguía presente y la verdadera prueba estaba por venir. Mientras se retiraba a su cuarto, su mente se aferraba a la pregunta que desgarraba su ser. ¿Sería capaz de combinar su sueño profesional con el deseo de su familia de tener un futuro asegurado? Las respuestas prometían ser complicadas, pero el eco de su determinación continuaba resonando. Los desafíos que se avecinaban no la asustaban, más bien, la impulsaban. Y mientras exploraba la complejidad de su situación, nació un pensamiento inquietante. ¿Qué haría si su proyecto finalmente fuera un éxito, pero su padre aún se resistiera a aceptarlo? La noción de un triunfo sin el apoyo familiar la atormentaba, planteando un dilema que no pudo ignorar. La batalla por su sueño apenas empezaba y la lucha interna se intensificaba. El tiempo se convertía en un enemigo ansioso, mientras Valeria se preparaba para lo que sin duda sería un encuentro decisivo. La mañana siguiente se presentó con un aire de expectación en el hogar de Valeria. Era evidente que la conversación con su padre había dejado una huella. Sin embargo, esa huella no era suficiente para disipar la tormenta que se agilizaba en su mente. Mientras se preparaba para asistir a su clase de biología celular, cada paso que daba se sentía como un eco de sus inseguridades. El aula estaba llena de dinámicas de interacción y murmullos animados, matices que Valeria solía disfrutar, pero hoy solo sentía un abismo de incomprensión. Su mente revoloteaba entre el impulso de dejar que el proyecto floreciera y la duda pertinaz de si era lo suficientemente fuerte para enfrentar la resistencia familiar y las expectativas académicas. En un intento por liberarse de esas cadenas invisibles, sacó su cuaderno y comenzó a trazar nuevas ideas. El contenido de la clase se tornó monótono ante su mente inquieta. La profesora hablaba sobre las mejores prácticas en investigación, prácticas que exigían una base sólida de datos y una estrategia bien definida. En ese instante, Valeria comprendió un principio crucial: no solo necesitaba fortalecer su proyecto, sino también su confianza. Decidió que no podía depender exclusivamente de la aprobación de su padre para avanzar,
Debía probar que era capaz de liderar este esfuerzo por su cuenta, así que, tras la clase, se dirigió a la biblioteca, buscando referencias sobre la regeneración celular y estudios de mercado. Cada página que pasaba no solo incrementaba su conocimiento, sino que también alimentaba su determinación. Al revisar las publicaciones, se topó con un artículo sobre una nueva técnica de regeneración que incluía varias experiencias prácticas que le resultaban emocionantes. Mientras leía, una idea surgió: si podía presentar su proyecto no solo como un trabajo académico, sino como un tema de interés humano, quizás lograría conectar con su padre de una manera que antes no había considerado. En ese momento, el sentido de urgencia se apoderó de ella. Si realmente quería incluir a su padre, necesitaba un enfoque que lo involucrara emocionalmente, que le mostrara que el proyecto podría no solo ser exitoso, sino también significativo. Valeria tomó decisiones rápidas y comenzaría a estructurar su propuesta pensando en un enfoque práctico y tangible que pudiera presentar en su próxima conversación con él. Días pasaron, y cada vez que se sentaba a trabajar en su proyecto, Valeria sentía que su identidad como científica comenzaba a tomar forma. Había dejado de ser una estudiante sumida en incertidumbres y estaba emergiendo como una investigadora con un propósito. Utilizó su tiempo libre para crear un prototipo de presentación, enfocándose en cómo la investigación podría repercutir en la calidad de vida de personas que enfrentan problemas de salud. Sin embargo, la sombra de la resistencia de su padre continuaba acechando su mente. A pesar del crecimiento personal que experimentaba, el temor a un rechazo la mantenía alerta. Los días se convirtieron en semanas, y la presión aumentaba. Valeria sintió que estaba en una encrucijada. El éxito profesional por un lado y el deseo de integración familiar por el otro se convertían en disputas internas cada vez más intensas. Finalmente, en una noche de insomnio, decidió dar un paso audaz y proponer una reunión más formal con su padre. En su mente, cada palabra debía estar medida, cada argumento preparado. Sin embargo, la incertidumbre persistía, preguntándose si habría logrado crear el vínculo necesario para que su padre viera la autenticidad de su sueño. Cuando llegó el día de la presentación, Valeria se sentía como ante un escenario desconocido, lidiando con la ansiedad y el deseo de demostrar que había dado cada paso deliberadamente. La habitación se convirtió en el terreno de prueba para su propuesta, un campo de batalla donde sus ambiciones y sus inseguridades se enfrentarían de una vez por todas. Papá, esta vez será diferente, prometió para sí misma justo antes de entrar. La prueba de fuego se aproximaba, y un nuevo dilema surgió en sus pensamientos. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger la conexión más importante de su vida mientras luchaba por sus sueños? La respuesta a esta pregunta determinaría no solo su futuro, sino también el de su relación más preciada. El momento decisivo se acercaba, y la historia de su vida pronto se definiría. La habitación estaba impregnada de un silencio expectante cuando Valeria se sentó frente a su padre en la mesa del comedor. La luz suave del atardecer iluminaba su rostro, acentuando los rasgos de preocupación que ella tanto había visto en su padre. Era un escenario que iba más allá de la presentación de un proyecto. Se trataba de una conversación que podría representar un cambio fundamental en sus vidas. Valeria tomó una respiración profunda, intentando que la calma no fuese solo un refugio momentáneo. Comenzó a hablar, cada palabra impregnada de la convicción que había cultivado a lo largo de semanas. Compartió su visión de la regeneración celular, enmarcando su propuesta no solo en términos técnicos, sino también desde el impacto que podría tener en la vida de las personas. Quería que su padre entendiera que había un significado más allá de las fórmulas y las cifras. Sin embargo, a medida que avanzaba en su discurso, sintió una creciente resistencia en la postura de su padre. Las cejas fruncidas y el silencio distante le indicaban que la conversación no iba en la dirección que había esperado. Cada argumento preparado seguía siendo recibido con una actitud escéptica. El núcleo de su inseguridad resurgió con cada momento que pasaba. ¿Acaso su padre jamás vería la imponente conexión que ella había delineado entre ciencia y humanidad? La tensión en el aire se hizo palpable. Valeria se sintió como si estuviera en un laberinto del que no sabía cómo escapar. Las palabras se amontonaban en su mente, pero la presión de la reacción de su padre la paralizaba. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse.
Con determinación renovada, Valeria optó por un enfoque diferente, compartir su propia vulnerabilidad. «Papá, no solo se trata del proyecto», comenzó, su voz temblando con sinceridad. «Se trata de mí, de las dudas que siento sobre si soy lo suficientemente buena para ser una investigadora. Estoy luchando contra el miedo a defraudarte y al mismo tiempo, el deseo de ser quien realmente soy». Las palabras resonaron en la habitación. Valeria observó a su padre relajar un poco su postura, los músculos de su mandíbula se relajaron, y su mirada se suavizó. Era ahora o nunca, era el momento de llevar la conversación a un nivel más profundo, uno que no solo involucraba ciencia, sino amor, sueños y expectativas humanas. «¿Puedes ver la pasión que tengo?», continuó, su voz más firme. «No espero que lo entiendas de inmediato. Solo quiero que compartas esta parte de mí». Su padre la escuchaba, el conflicto reflejado en su expresión. Valeria sintió que, y quizás, por primera vez, estaba dejando que su vulnerabilidad fuera una fuerza. En lugar de tener miedo de su reacción, eligió mostrarle su autenticidad. Sin embargo, la batalla interna de su padre continuaba, como una sombra que se resistía a desaparecer. El silencio se extendió y Valeria enfrentó una mezcla de nerviosismo y esperanza. El tiempo parecía detenerse y en su interior, sabía que este podría ser un punto de inflexión no solo en su relación, sino en su crecimiento personal. Podía sentir que el resultado de esta conversación podría definir su camino en la ciencia, así como su acercamiento a su padre. Finalmente, su padre rompió el silencio. «Valeria, siempre he querido que fueras la mejor en lo que hagas. No sé cómo aceptar de forma inmediata este camino que has elegido», dijo, la lucha visible en su voz. Las palabras de su padre la llevaron a un nuevo dilema. Si ella tenía que decidir entre seguir luchando por el entendimiento o rendirse ante el miedo a desilusionarlo. Valeria sintió el peso de la respuesta en su pecho. Se dio cuenta de que, en este momento, no podía simplemente esperar aceptación, debía ganar su lugar como científica y como hija. La conversación había comenzado a reconfigurar los lazos entre ambos, pero aún era incierto a dónde los llevaría. Con una renovada determinación, decidió que debía estar lista para el rechazo, pero también para absorber el desafío que su padre podía ofrecerle. Lo que estaba en juego se tornó claro. Su futuro y su relación familiar dependían de cuán profundamente pudiera abrirse al diálogo. Sin embargo, la pregunta persistía en su mente: ¿estaba realmente preparada para luchar por sus sueños? Incluso si significaba desafiar a quien más amaba, la presión se intensificaba, y los ojos de Valeria ardían con la insistente exigencia de claridad. Un nuevo dilema se presentó. ¿Podía su pasión convertirse en el puente necesario para construir una nueva relación con su padre? ¿O sus aspiraciones terminarían siendo otro motivo de discordia? El camino hacia su destino estaba más cerca que nunca, pero también más lleno de incertidumbre. Valeria se levantó de la mesa sintiéndose más ligera, pero todavía con la inquietud agazapada en el fondo de su ser. La conversación había avanzado hacia un lugar inesperado, donde la tensión se entrelazaba con la posibilidad de crecimiento, pero los ecos de la incertidumbre aún retumbaban en su mente. ¿Había hecho lo suficiente para abrir el corazón de su padre? En un instante de reflexión, supo que debía tomar el control de su propia narrativa. Mientras salía de casa, el aire fresco de la tarde la abrazó con fuerza. La decisión de explorar el laboratorio esa noche se insinuó en su interior como una necesidad, no solo para despejar sus pensamientos, sino para regresar a la esencia de su pasión. Labores en solitario habían dado vida a su curiosidad, y en esa atmósfera familiar de tubos de ensayo y fórmulas, sentía que podía reconciliar su vida personal con su crecimiento profesional. Al llegar al laboratorio, el suave zumbido de los equipos la recibió como un viejo amigo. Se enfocó en encender la luz que iluminaba las mesas de trabajo, y el brillar del microscopio relucía como una promesa. Pensó en la regeneración celular, el tema que había presentado a su padre, y sintió que cada celda se parecía a un desafío en su vida que podía superar. Mientras organizaba sus materiales, Valeria reflexionó sobre las dificultades. Había hecho un esfuerzo consciente para ser auténtica, pero el miedo al fracaso persistía a su lado, como un compañero molesto. Sin embargo, en medio de la lucha interna, una chispa de autocompasión surgió. Ahora era el momento de emplear ese miedo como motor para impulsarse a nuevas alturas.
comenzó a preparar experimentos de regeneración. Sus manos se movían con confianza, cada acción cargada de una intención renovada. Combinando químicos y soluciones, empezaba a sentir la emoción del descubrimiento. La idea de que su investigación tuviera un impacto real en la vida de otros resonaba con fuerza, llenándola de energía mientras la noche avanzaba. Valeria se hizo la promesa de llevar a cabo su proyecto con la dedicación que merecía. Visualizó a su padre, no como un obstáculo, sino como una motivación para demostrarle que su camino, aunque incierto, podía ser significativo. Su visión se expandía de manera que nunca había imaginado antes. No solo estaba luchando por su lugar en el ámbito científico, sino por demostrar su valía ante sí misma. De pronto, una serie de imágenes invadió su mente, las múltiples maneras en que sus descubrimientos podrían afectar vidas. Dejaría que sus investigaciones hablaran por sí mismas. Esa noche, decidió construir un prototipo que representara su investigación de manera palpable. A partir de ahora, no solo necesitaría abrir el corazón de su padre, sino también el de otras personas que pudieran sentir el impacto de su trabajo. El reloj marcaba las horas avanzadas cuando terminó su prototipo. Miró su creación, sintiendo que era más que una simple mezcla de químicos, era un símbolo de su pasión y su lucha. Esta representación tangible de su trabajo era su primer paso hacia la aceptación y, más importante aún, su camino hacia la autoafirmación. Con una ligera sonrisa, comprendió que debía enfrentar a su padre nuevamente. La idea de presentar su prototipo se convirtió en un nuevo destello de esperanza. Esta vez, no solo mostrará un proyecto académico, sino un componente de su alma, de su lucha por ser vista y entendida. Salió del laboratorio con una mezcla de confianza y nerviosismo, sintiendo que su próximo paso en la relación con su padre podría ser decisivo. La noche era oscura, pero en su interior ardía una luz nueva. Había llegado el momento de enfrentar nuevamente su miedo, pero también de mostrar lo que había cultivado en silencio mientras imaginaba ese próximo encuentro. Valeria sintió que su viaje apenas comenzaba. Se preguntó cómo su padre reaccionaría ante su trabajo real. ¿Acaso este regalo tangible podría ser el puente que las uniera a ambos? La nebulosa incertidumbre seguía presente, pero ahora combinada con una rara elegancia de esperanza. La realidad era inminente, y una verdad resonó en su alma: la lucha por sí misma había comenzado a dar frutos. A medida que se dirigía hacia casa, una pregunta la asaltó: ¿realmente estaba lista para mostrarle a su padre no solo su trabajo, sino quién era ella en esencia? Valeria despertó con los primeros rayos de luz del día, su mente todavía aturdida por las emociones de la noche anterior. La imagen de su prototipo seguía fresca en su memoria, vibrante y llena de posibilidades. Sin embargo, la realidad rápidamente se impuso como un ciclón, arrastrando consigo los ecos de inseguridad que había arrinconado en el laboratorio. Mientras preparaba su desayuno, la ansiedad se enroscaba en su estómago. ¿Cómo podía estar segura de que su trabajo sería suficiente para cambiar la percepción que su padre tenía sobre ella? Rasgos de duda se enredaban con su deseo de aprobación, y ello la llevó a un momento de introspección. Sabía que la validación externa nunca la colmaría por completo. El verdadero reto consistía en aceptar su propia valía independientemente de los demás. Esa mañana, decidió que no era solo un prototipo lo que debía presentar a su padre, sino un pacto con ella misma para seguir adelante en su búsqueda personal. La idea de abrir su ser a la vulnerabilidad, lo que podría ser un riesgo, a la vez, su mayor fortaleza, comenzó a cobrar sentido. A medida que se organizaba para su día, Valeria se comprometió a observar todo a su alrededor con nuevos ojos, buscando lecciones en cada interacción. El día transcurrió entre laboratorios y reuniones, pero su mente estaba centrada en su próximo encuentro con su padre. Cada paso que daba en su rutina diaria se sentía como una preparación para el momento culminante. Durante su jornada, conoció a una colega que había estado lidiando con desafíos similares de reconocimiento familiar en su carrera. Las historias compartidas les permitieron sostener un espejo de reflexión, revelando que no eran solo sus padres quienes tenían altas expectativas, sino también ellas mismas, creadoras de un liderazgo que ambas ansiaban alcanzar. Regresó a casa sintiéndose más aliviada, pero la inquietud persistía. Su corazón latía con forceja cada vez que pensaba en cómo presentar su prototipo, en cómo exponer no solo su trabajo, sino su evolución interna.
el reconocimiento de sus temores y la resolución de superarlos. A medida que diagramaba su presentación mentalmente, se dio cuenta de que el conocimiento y la experiencia adquiridos eran valiosos aliados, que podían respaldar cada palabra que pronunciara esa noche. Amplió su visión sobre lo que significaba mostrar su trabajo. No se trataba solo de resultados, sino de su propio viaje, aquel proceso que había transformado su lucha en una fuerza impulsora. La conexión que podía forjar con su padre no sería a través de la aprobación inmediata, sino a través de un diálogo honesto acerca de sus pasiones y del compromiso por encontrar su lugar en el mundo. Debía enfrentar su miedo al rechazo proyectando su verdad. Dormir esa noche fue un desafío. La ansiedad la mantenía alerta. Sin embargo, en medio de la tormenta de pensamientos, una idea surgió de la penumbra. Era hora de usar su trabajo para compartir una parte de su esencia. La voz de su padre resonó en su mente, sus expectativas y desilusiones, pero esta vez su respuesta interna era diferente. Al enfrentar la incertidumbre, también podría brillar su autenticidad. Días después, se encontraba lista para el encuentro. Preparó la presentación y, al mirar su prototipo, se sintió segura de que sus esfuerzos eran válidos. Sin embargo, una inquietante pregunta surgió: si su padre no respondía como ella esperaba, si esa conexión que tanto anhelaba no se concretaba, ¿qué pasaría con ella? La presión del rendimiento se sentía más intensa que nunca, y a pesar de todo, su determinación se afianzaba con cada latido. Era el momento de dar el paso, un acto que podría definir no solo su relación con su padre, sino también su camino en el mundo profesional. Con ese pensamiento, se preguntó si estaba realmente lista para enfrentar su vulnerabilidad y, por tanto, abrirse a un nuevo nivel de conexión. La puerta estaba cerrada, pero ella sabía que, y como en sus experimentos, había que abrirla para descubrir lo que había detrás. Ahora todo estaba en sus manos, y la próxima decisión podría cambiar su perspectiva para siempre. El día del encuentro se acercaba, y Valeria podía sentir la tensión en el aire. Había pasado noches sin dormir, ensayando cada palabra que podría pronunciar. Sin embargo, cada vez que pensaba en su padre, la incertidumbre se entrelazaba con su determinación. ¿Podría realmente abrirse a él, mostrarle su verdadero yo sin miedo al rechazo? La presión era abrumadora, como un pesado lastre que a veces la hacía dudar de su camino. Al llegar a la oficina, la rutina habitual parecía insignificante. Las reuniones no capturaban su atención, y los comentarios de sus colegas se sentían distantes. Su mente estaba centrada en el gran desafío que tenía por delante, en la posibilidad de hacer las paces con la imagen que tenía de su padre, y al mismo tiempo, con la suya propia. Al mirar el prototipo en su escritorio, sintió un leve destello de confianza. Era un símbolo de su esfuerzo, su evolución, pero también de la vulnerabilidad que se necesitaba para compartirlo ese día. Se encontró nuevamente con su colega, Sara, en la pausa del café. Después de intercambiar breves palabras sobre el trabajo, Valeria, impulsada por una chispa de autenticidad, comenzó a hablar de su próximo encuentro con su padre. Sara escuchó atentamente, y con cada palabra que Valeria pronunciaba, un espejo de reflexión se instalaba entre ellas. La colega compartió sus propios miedos, y de repente, Valeria se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Ambas eran arquitectas de sus destinos, pero el miedo al juicio y la necesidad de aprobación continuaban siendo un freno. A veces siento que si no hago las cosas perfectas, nunca estaré a la altura de lo que esperan de mí, admitió Valeria. Sara sonrió con comprensión, como si hubiera estado en el mismo camino muchas veces. No tienes que ser perfecta. Tienes que ser auténtica. En cada error hay una lección, en cada paso, un descubrimiento. Estas palabras resonaron profundamente en Valeria y comenzaron a calar en su manera de pensar. La idea de perfección se desvaneció un poco, y en su lugar, emergió la importancia de ser real. Esa noche, aislada en su habitación, trabajó en su presentación desde una nueva perspectiva. Decidió que la verdadera fuerza no provenía solo del prototipo en sí, sino de la historia que lo acompañaba. Comenzó a escribir un guión que no solo relataría su proceso técnico, sino que también expondría sus luchas internas, su deseo por superar las expectativas que la habían encadenado, la necesidad de ser vista tal como era. Mientras lo hacía, una sensación de liberación la invadió. Finalmente, estaba abrazando la complejidad de sus emociones y sus vivencias.
A la mañana siguiente, al repasar su presentación, comenzó a sentir una mezcla de nervios y una chispa de valentía que la acompañaba. Valeria entendió que, al enfrentarse a su padre, no solo estaba buscando su validación, sino también la suya. Al llegar al almuerzo, se encontró frente a él. Su padre la esperaba con una expresión seria y expectante, como si su presencia en la mesa significara que todo el peso del futuro caía sobre sus hombros. Valeria respiró hondo, preparándose para hablar desde su corazón. Papá comenzó, con la voz temblando levemente, quiero compartir algo que es muy importante para mí. La mirada de su padre la atravesó, pero en lugar de encontrar reprobación, vio curiosidad. Sin embargo, el eco del miedo todavía retumbaba en su interior. ¿Sería suficiente lo que tenía que ofrecer? Lo que valía su esfuerzo podía no coincidir con sus expectativas. Sintió como un nuevo tipo de determinación se formaba en su pecho, la manifestación de la autenticidad que había cultivado en los últimos días. Pero cuando comenzó a hablar sobre su trabajo, una pregunta inundó su mente. ¿Realmente quería mostrar todas sus vulnerabilidades, o debería guardar algunas para protegerse? En ese instante, el espacio entre ellos se sentía tanto amenazante como lleno de promesas. La balanza estaba inclinándose entre la autenticidad y la preservación, entre el deseo de conexión y el miedo al daño, y así, el primer paso hacia su verdad estaba en equilibrio sobre un hilo, y solo tenía que dar el salto definitivo para descubrir lo que realmente la esperaba al otro lado. Valeria se sentó frente a su padre con el prototipo en una mano y el corazón palpitando con fuerza. Había llegado al punto que había estado imaginando durante semanas, el momento de desnudarse emocionalmente, de presentar no solo su trabajo, sino también su verdadero ser. Al mirarlo a los ojos, sintió una mezcla de miedo y determinación, como si su futuro pendiera de un hilo que ella misma estaba a punto de desatar. «Papá, esta es una representación de mis dos mundos», empezó, sintiendo que cada palabra cargaba un peso significativo. He estado trabajando en un proyecto sobre regeneración celular, pero es más que eso, refleja mi deseo de impactar vidas de una manera tangible. Y en el proceso, he descubierto tanto sobre mí misma. Su padre escuchaba, los músculos de su mandíbula tensos, pero había un destello en su mirada que Valeria nunca había notado antes. Era como si, por un breve momento, la sombra de escepticismo se disipara para permitir que una pizca de curiosidad asomara. Eso fue justo lo que necesitaba. Como si la frágil conexión recién formada dependiera de su sinceridad, continuó, no solo se trata de ciencia. A lo largo de este camino, he combatido muchos miedos y dudas. Temí decepcionarte al seguir un camino que parece incierto, pero he aprendido que esta lucha forma parte de lo que soy. Cada paso que he dado ha sido una demostración de mi pasión. Las palabras fluyeron con fuerza, desdibujando la línea entre la joven asustada que era antes y la mujer segura que estaba comenzando a ser. Los ojos de su padre se suavizaron aún más, y Valeria pudo ver que, a medida que avanzaba en su presentación, estaba logrando lo que esperaba, abrir un espacio seguro para compartir su vulnerabilidad. Se detuvo, dejando que el silencio impregnara la habitación mientras su padre procesaba la información. La tensión en el aire era palpable. Había madurado a lo largo de este proceso. Lo que antes la mantenía atrapada en la ansiedad ahora la empoderaba. Cada desafío enfrentado era un peldaño en su crecimiento personal. Finalmente, su padre rompió el silencio. Valeria, su voz era ahora más suave, casi un susurro. Me has mostrado tu pasión. Siempre esperé que fueras alguien grande, y he estado tan centrado en un futuro claro que olvidé ver lo que realmente quisieras hacer. La aceptación llegaba de una manera que ella nunca había imaginado. Te he visto luchar. Y aunque el camino que eliges me inquieta, me doy cuenta de que has encontrado tu propósito. Este proyecto es más que ciencia, es parte de ti y eso lo hace valioso. La revelación de su padre fue como un resplandor de luz que iluminó el camino hacia la aceptación y reconciliación. Valeria sintió una oleada de alivio y emoción al escuchar esas palabras. Ya no tenía que demostrar su valía, su padre la había visto y la había reconocido. En ese instante, comprendió que no solo había logrado abrir el corazón de su padre, sino también el suyo propio al aceptar su autenticidad como un nuevo amanecer. El ambiente que había rodeado su hogar cambió. Su padre, desde su lugar de preocupación,
Comenzó a explorar los aspectos de la ciencia que Valeria estaba presentando, ayudando a buscar datos y entendiendo mejor los cimientos de la investigación. Su madre, al enterarse del proyecto, también mostró interés. La línea entre sus mundos se desdibujó. Así, Valeria ya no era solo una soñadora sola en su camino, sino una mujer que empezaba a construir puentes en vez de muros. Con el paso del tiempo, la comunidad científica también reconoció su empeño y su proyecto ganó atención. Hizo presentaciones, se reunió con otros investigadores y estableció conexiones que fortalecieron su trabajo, convirtiéndose en una voz emergente en la regeneración celular. Valeria había conquistado no solo su espacio en la ciencia, sino también un nuevo nivel de entendimiento y amor con sus padres. Formaba parte de un intercambio significativo en el que su familia valoraba su esfuerzo y sus sueños, y ella a su vez aprendía a apreciarla preocupación y las expectativas que habían moldeado su vida hasta ese momento. Finalmente, mientras miraba su prototipo funcionando exitosamente, comprendió que había logrado romper las cadenas del miedo y la presión familiar. Había alcanzado un nivel de confianza en sí misma que nunca había imaginado, y comenzó a vislumbrar un futuro lleno de oportunidades donde podría seguir explorando, creciendo y, sobre todo, siendo fiel a sí misma. La transformación de Valeria fue un viaje lleno de retos y autodescubrimiento. Había logrado salir de la sombra de sus miedos y había aprendido a abrazar su voz, su pasión, y ese sentido de pertenencia que tanto había anhelado. Se dio cuenta de que su historia no era solo suya. Era el testimonio de lo que se logra cuando el corazón sigue al impulso verdadero de la vida. Así, la historia de Valeria culminó no solo en el descubrimiento del mundo científico, sino también en la realización de sí misma como mujer, hija y científica. Había ganado no solo el respeto de su familia, sino también el suyo propio. Ahora es su momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones.